Bueno, acá estamos, es 7:30 pasadita, ya seguimos con este debate, lo sumamos a Marcelo Ramal. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Preparado ya para el debate? Y sí. Estamos bien, ¿no? Llegaste tan frío, digo, porque se está poniendo un poquito caliente la cosa. Nos vamos a meter con un tema central que tiene que ver con las centrales obreras. Mucho hablábamos de la representación de la CTA, la CGT y lo que está pasando con la relación con el gobierno. Miren estos textuales que los debatimos acá en la mesa. Escuchen. Vamos a seguir insistiendo con aquellas organizaciones gremiales que no interpretan, por lo menos nuestro entender, que son momentos para estar unidos, para que entre todos podamos resolver los problemas de los trabajadores y aportar para resolver los problemas del país. Estamos ante un gobierno que creía porque ponía los yuppies, los CEOs, iban a resolver los problemas. Y vamos a llegar al año de gestión de este gobierno tomando medidas y retrotrayéndolas y diciendo que están aprendiendo. Y creo que tienen que tener la humildad de saber reconocer que se equivocaron y que se equivocan. Porque estos muchachos tienen un quilombo bárbaro. No imprimamos más. Claro, frenás el consumo, la recesión y querés bajar la inflación. Hacelo gradual. Tenés un plan de gobierno. Fíjense en el despelote que se metieron. Resulta que le dan el tarifazo. Ahora no cobran, que ya cobra todo de golpe. Y no se puede. Hicieron todo mal. Tienen que hacer un replanteo urgente. Estaba la defensa de la ley de contrato de trabajo que la quieren modificar. Tenemos que estar atentos a eso, alerta a eso, tengamos cuidado porque de acuerdo a los trascendidos que salen en los medios, vienen por la reforma del contrato de trabajo, que fue lo más sagrado que nos dio Perón en ese tiempo. La ley de contrato de trabajo no hay en el mundo una protección. Los trabajadores tienen protección como tenemos acá en la Argentina. Bueno, acá está, la representación de la CGT, lo escuchaban a Moyano, a Caló, a Renuevo. ¿Qué esperan, ustedes, por ejemplo, desde la izquierda, que accionen hoy en este sentido las centrales obreras? ¿Están en falta con el gobierno? ¿Están en complot con el gobierno? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando con el gobierno se vio muy claramente esta semana. Firmaron un acuerdo, el gobierno les entregó dinero del Fondo de Redistribución de Obras Sociales, que es dinero que en realidad pertenece a las organizaciones obreras, pertenece a los trabajadores, fondos que el kirchnerismo retuvo durante muchísimos años. Y bueno, a cambio de algo que en realidad es propio de las organizaciones obreras, es claro que las cúpulas sindicales están dispuestas a prolongar la tregua, la larga tregua que ya le han dado a este gobierno. No nos olvidemos que la famosa llamada ley antidespidos, que inclusive fue reclamada por ellos en el Congreso, bueno, el veto de Macri pasó sin que ni siquiera convocaran a una marcha. Hoy tenemos esta situación, ¿no es cierto?, de completa pasividad. Quiero aclararte que en la izquierda, el clasismo, el sindicalismo combativo está dando otra respuesta. Este martes 9 nos movilizamos con el Sindicato del Neumático, la Unión Ferroviaria del Sarmiento y todo un conjunto de sindicatos y la izquierda también. Vamos a ir a Plaza de Mayo por que se terminen los despidos, las suspensiones, para que se reabran las paritarias en el segundo cuatrimestre del año. No escuchamos en todo esto que vos pasaste recién el reclamo elemental de que se reabran las paritarias. Pero en un momento... Y el lunes pasado, perdóname, sí. los UTEO, los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, pararon justamente por este reclamo. Ahora, ¿cómo se explica, que en un momento, sobre todo poniéndolo en la cabeza de Hugo Moyano, en un momento aquí en Capital Federal, una de las movilizaciones más importantes que se dieron este año representaban, la unión después de tanto tiempo de las diferentes centrales obreras? ¿Cómo se entiende, que hoy, hasta el momento, este accionar, o por lo menos en el repudio que había marcado en ese momento, no esté tan marcado, como decía él? No, varias cuestiones. Ahí claramente lo más llamativo es la inacción sindical de algunos sectores. Recién lo escuchábamos
a Barrio Nuevo y la verdad que no ha habido ninguna movilización. El sector gastronómico es uno de los más afectados en esta etapa. Barrio Nuevo la otra vez no estuvo en la movilización y tampoco fue un almuerzo que decían que iba a estar ese día domingo, pero además, el Día del Trabajador, recuerdo. Varios representantes de su gremio lo que han dicho, y lo han dicho públicamente, vale la pena buscarlo, que en realidad en el sector lo que han tenido, no han tenido despidos masivos, sino por goteo. Claro, en realidad el rubro está disperso, con lo cual naturalmente es así, pero si una cuestión que a mí me preocupa. ¿Estas centrales obreras apoyan o no apoyan a Mauricio Macri? Bueno, a mí me preocupa el proceso, digamos, de retroceso en términos sindicales. Una de las características que tiene esta unidad sindical que están pretendiendo hacer es que la conducen 3 gremios de servicios. Eso es muy propio de los 90. No hay ningún gremio productivo. El gran problema hoy en la Argentina son los gremios productivos. En este mes lo que vamos a ver, es una cantidad fenomenal de suspensiones. Me refiero al mes terminado, digamos, en el mes de julio. Una gran cantidad de suspensiones. ¿Qué expresa eso? Una nueva caída en términos de producción. Hay más de 2.500 personas con vacaciones obligadas en el mes pasado. Bueno, vos preguntabas qué va a pasar en el segundo semestre. Lamentablemente vamos a profundizar este mismo proceso, un proceso expulsivo en términos de trabajadores, con caída del salario real, que lamentablemente afecta aún más el consumo interno y por lo tanto es muy difícil que vos pretendas reactivar la economía, el proceso industrial, de nuevo, con ese derrotero, ¿no? A ver, Leandro. No son todos iguales los sindicatos. Vos hablás de centrales. En realidad hay un proceso de unificación el 22 de agosto. En teoría se va a unificar la CGT. Sí, como un triunvirato va a ser. Claro, se está viendo si es un triunvirato, una conducción unificada. Está claro que hay que convocar un plan de lucha, que todo esto, lo que está pasando, lo que venimos discutiendo en este programa hace 40 minutos, va en contra del salario, en contra del empleo, que se necesita que la dirigencia sindical esté a la altura. Creo que hay dos cosas que no se... Una cosa ¿Pero hay un apoyo a la dirigencia sindical, bueno, sí o no? Yo creo que, obviamente. ¿Sí? Un sector de la dirigencia sindical está buscando la plata de las obras sociales. Lo primero que lograron hacer... ya está. Bueno, pero lo primero que lograron hacer fue poner a un señor de Lingeri al frente de la Superintendencia de Seguro de Salud, que es el organismo que maneja la guita fuerte, 22.000 millones de pesos son, ¿no es cierto?, por el tema de las intervenciones de alta complejidad. Bueno, es la caja sindical eso. Segundo tema, Nico, el temor al carpetazo. Con eso disciplina mucho el gobierno, el temor al carpetazo. Pero no son todos iguales. Yo te pongo el caso de Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria. Le echaron 30 compañeros del Banco Central, armó una carpa, lo encabezó él, estuvo durante 60 días en la puerta del Banco Central hasta que no reincorporaron los 30 compañeros, no paró. Ahora está pidiendo también la reapertura de las paritarias, como decía Ramal, porque todos los salarios se están cerrando a la baja. Entonces no son todos lo mismo. Está Piñanelli también, Desmata. El perro Furlan en la seccional Campana déjeme de en la esta UOM. visión. ¿Se extendió el plazo de esta reducción, por lo menos de los niveles de inflación, para empatar con esa negociación que se había hecho en un principio con las paritarias para el gobierno? ¿Se extendió esta expectativa que ellos tenían que empiece a reducir la inflación o no? Mira, yo creo que, si la inflación empieza en algún momento a bajar, creo que en eso coincidimos, va a ser producto de la recesión, menor consumo, aumento de los despidos. Ese importación. Cuando habla el gobierno de que bajaría la inflación, ese es el plan para bajar la inflación, es decir, que para que pague la crisis los trabajadores. Ahora, yo creo que sobre el modelo sindical me parece algo muy importante. Primero, tengamos en cuenta que a veces uno escucha y dice Moyano, por ejemplo, y bueno, hay que darle tiempo al gobierno, ¿no? Como si él fuera, es decir, no hay posibilidades de los trabajadores de poder realizar asambleas, discusiones democráticas avaladas por los sindicatos, donde se discuta cuáles son las medidas para reabrir las paritarias, terminar con el impuesto al salario, plantear la necesidad de terminar con la precarización laboral. El tema del tarifazo, te doy un ejemplo. Nuestro compañero Claudio de Le Carbonara del Subte, ¿no?, del sindicato del Subte, junto al legislador del PTS en el Frente de Izquierda, Patricio del Corro, presentaron un amparo. Bueno, Marcelo también presentó un amparo. Bueno, se frenó el tarifazo en el subte. Los trabajadores ya tenían preparada una medida de acción. O sea, porque afecta a los usuarios. Vos viste que muchas veces se intenta dividir a los usuarios, que son trabajadores del subte,
¿no? Con los propios trabajadores cuando hacen alguna huelga para reclamar algo. Bueno, los trabajadores dijeron, nosotros somos trabajadores como ustedes y este tarifazo no puede ser que lo paguen los trabajadores cuando Metrovías no se sabe cuántos millones se lleva, ¿no? Digo, te doy un ejemplo para que vos veas. Nosotros planteamos un modelo sindical donde haya posibilidades de discutir democráticamente. Es más difícil a veces, en Argentina es más difícil ser candidato en un sindicato como la UOM que ser candidato a presidente o a gobernador. Entonces, me parece, termino con esto, me parece importante plantear el ejemplo del sindicato ceramista de Neuquén, que tiene como emblema la fábrica recuperada por los trabajadores de Sanón, donde ellos pusieron una cláusula muy importante. Quienes sean secretarios generales tienen que rotar, después tienen que volver a laburar. Y Raúl Godoy, nuestro compañero, Raúl Godoy, que ahora es legislador del Frente de Izquierda, volvió a trabajar. Estos sindicalistas están hace 3 décadas en los sindicatos, se atornillan en sus sillones, y por eso digo, el negocio de lo de las obras sociales no es menor para la tregua que le han garantizado durante todo este tiempo. Digo, por eso nosotros de la izquierda venimos avanzando en comisiones internas, cuerpo delegado y sindicatos, planteando este modelo combativo, democrático de los trabajadores. A ver, Valentín. No, dos cositas cortitas. Primero, que creo que es positiva la reunificación de toda la CGT, me parece un buen paso a unificar un poco los criterios. Y segundo, comparto un poco la inactividad que tuvieron todas las CGT a lo largo de todos estos años y vienen teniéndose bastante. Y sí creo que se tiene que dejar una renovación de los dirigentes. Esto porque muy bien como señalaba él, y sin perjuicio que la OIT y a nivel mundial se considera que está bien que los representantes de las entidades estén mucho tiempo para lograr un movimiento sindical fuerte, creo que tal vez en Argentina las particularidades del trabajo y de los sindicatos son distintas y deberíamos pregonar por un cambio en la gran mayoría de los representantes, porque todos los que estuvimos viendo recién y otros tantos, como señalaba él, hace largos años. Entonces, una renovación, como se exige una renovación en la política, creo que también tendría que exigirse una renovación en las centrales sindicales. Les voy a hacer una última pregunta, un segundito, Marcelo. Les voy a hacer una última pregunta que tiene que ver sobre todo este contexto que se está viviendo. Arrancamos el mes de enero con el aumento de las naftas, lo que ha pasado también con el tema de los despidos, de las suspensiones en las diferentes empresas. Hay todo un contexto en el cual seguramente vos vas a un supermercado y te encontrás con que no hay tanta gente como había antes. Digo, hay un consumo que no está tan activado como quizá pasaba hace un tiempito y da la impresión que quizá faltan herramientas para empezar a activar ese consumo. Cortito, a ver, me gustaría saber en este momento ¿cómo sería una definición para poder activar el consumo de la gente que hoy quizás está remando para poder llegar a fin de mes? Por ejemplo, hoy mismo Triaca dijo que no van a reabrir las paritarias. Eso va a contramano de lo que vos planteás. Muy difícil que la gente tenga un centavo más en el bolsillo para ir a comprar si no le habilitás la apertura de paritarias nuevamente. La segunda cuestión, la cuestión del tarifazo. Esto, y que además vale la pena decirlo, porque si no parece de nuevo que el tarifazo fue un error, etcétera, etcétera. Como contraparte del tarifazo, el gobierno decidió quitar las retenciones. 35.000 millones de pesos se llevaron las exportadoras en los primeros 6 meses del 2016. Con eso, con el impuesto a los bienes personales que están bajándole el porcentaje al 0,25, hubiésemos resuelto absolutamente todos los subsidios del tarifazo. Absolutamente todo. Con afecto, Nico, hay ingenuidad en tu pregunta. ¿Por qué? Porque no son efectos no deseados los que estamos viendo, es lo que están buscando. Están buscando depreciar el salario para ganar competitividad y están buscando que la gente morfe menos para tener saldos portables. Entonces, vos me decís, ¿qué habría que cambiar? El plan económico habría que cambiar. No es que vos modificás una variable y la cosa empieza a mejorar. Este plan económico está pensado para obtener este resultado, no es que les está yendo mal. En todo caso son brutos porque no tienen gestión política. Entonces provocan a la gente y le dicen, son 2 pizzas, las paritarias las cerramos en 25, bánquenselas, comieron que era una fiesta populista, digamos, la verdad es que ustedes no tienen derecho a tener plasma, a viajar, a tener celular. Entonces eso es lo que tensiona. Pero la verdad que no están buscando que a la gente le vaya mejor, están buscando que la Argentina se parezca a Chile. A ver, Ramal, cortito. No, indudablemente que toda la política del gobierno apunta a golpear el salario, a golpear las condiciones de trabajo. Inclusive se está discutiendo una reforma laboral para tocar derechos históricos, como por ejemplo el derecho a la indemnización, convenios laborales. Pero quiero hacer una reflexión sobre un punto anterior, que es el problema de los dirigentes sindicales. Es cierto que tienen que renovarse, es cierto que tiene que haber democracia sindical, pero la gran traba de todos estos dirigentes sindicales que vimos antes,
Moyano, Barrio Nuevo, Caló, etcétera, es la atadura de todos ellos a los partidos que gobiernan y que han gobernado el país. Esta es la cuestión. Ellos son agentes dentro del movimiento sindical de los que han aplicado y de los que aplican los ajustes. Eso es una burocracia sindical, su dependencia del gobierno del Estado. Moyano era kirchnerista cuando había que ponerle techo a las paritarias en la época de Cristina Kirchner. Luego, cuando ese gobierno entró en crisis, ahora entró naturalmente en el 12 años que los salarios le ganaron la inflación, porque la verdad que para ustedes es lo mismo, los 12 años anteriores, que esto, por eso votaron en blanco y así estamos, ¿no? Porque hoy no estamos discutiendo, ¿sabes lo que pasa? Hoy estamos discutiendo despido, no están discutiendo tercerización, ¿sabes lo que pasa? no estamos ni con Macri, no hay condiciones para hacerlo. No estamos ni con Macri ni con los bolsos de López, es cierto. Pero terminaron no estábamos ni con Macri ni con los bolsos, funcionales de Macri. Ni con los bolsos de López. Terminaron siendo Y funcionales el economista de Scioli, el economista principal de Scioli, apoyó todas las medidas de ajuste que ha llevado adelante el gobierno de Macri. ¿Desde dónde la Scioli llevaba el mismo ajuste? El trotskismo plantea que cuanto peor mejor, entonces plantean cuanto peor mejor, ustedes quieren que en realidad, digamos, se agudicen las contradicciones para construir el socialismo. El problema es que no discutían salario hace 6 meses atrás. Salario, ¿cómo terminamos con la tercerización? Yo te explico muy simple. El macrismo se sirve del desfalco que ustedes armaron para pagar la deuda externa, porque el desfalco del país, de la historia argentina, el desfalco del país lo hicieron para pagar 200.000 millones de dólares de deuda. Y ahora el macrismo quiere pasarle esta factura a los trabajadores. Naturalmente la izquierda se opone, pero mantiene una demarcación y una delimitación implacable de una experiencia política fracasada, que es la que encabezaron ustedes y que ha llevado a esto. No íbamos a votar por Vudú, no íbamos a votar por José López, no íbamos a votar por el desfalco del país en beneficio en Chevron, y en beneficio del pago de la deuda externa. No creen en la democracia. El fracaso del kirchnerismo a veces lleva a la impotencia a muchos sectores y a atacar a la izquierda por no haber votado un supuesto mal menor con Daniel Scioli. Digo, eso ya está claro. Nosotros somos una fuerza anticapitalista, obrera, socialista, y no vamos a apoyar a una fuerza política, por supuesto, que sus economistas planteaban claramente la devaluación, planteaban que había que ajustar tarifas, planteaban un programa, como dije el ejemplo anterior de Dilma Rousseff en Brasil, donde ella dijo que no iban a aplicar un ajuste, y el propio Lula dijo: hicimos lo que dijimos que no íbamos a hacer, un ajuste. Porque si la alternativa no es atacar a los grandes grupos económicos, porque digo, el kirchnerismo lo que hizo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de las empresas concesionarias de los servicios públicos. Pero Nico, ¿vos crees que nosotros no queremos hacer la revolución? A ver, vos estás planteando la cosa desde un infantilismo total, digamos. A ver, ¿es la revolución o muerte? O hacemos la revolución social y distribuimos la riqueza de golpe, no se puede hacer nada. En vez de ver cómo le entregaron el país a la derecha, en vez de hacerse cargo que le entregaron el país a la derecha, nos atacan por haber votado. Todo tiene matices. Que la gente viva feliz y no haya más sociales. El remedio es peor que la enfermedad y terminás. Vamos a uno porque si no nos entendemos. Esperen, aguardan al corte y no nos vamos a nada. Paren un segundo porque de verdad que se... Pero Nico, 12 años mantuvieron las empresas privatizadas. 12 años tuvieron. Lo único que les pido... Eso no es verdad. Está difícil la cosa. Aguarden un segundo, amigos. ¿Qué pasó con el gas? Si hablamos todos juntos, de verdad no se entiende absolutamente nada. La gente está al otro lado con un televisor. Si hablamos todos juntos, de verdad no se entiende nada, no sirve de nada, absolutamente de nada. Lo hagamos ordenado. Dale, Nico, Leandro, vamos. No, yo decía claramente, digo, en este tema que estamos hablando del tarifazo, los subsidios que le entregó el kirchnerismo, Nicolás Caputo, por ejemplo, ¿no? A esas empresas concesionarias privatizadas, se mantuvieron 12 años. 12 años tuvieron y las mantuvieron ahí. Digo, la represión... César Milani al frente del ejército, digo, hay muchísimos elementos que están claros. La represión de Sergio Berni, que iba a ser el ministro de Seguridad de Scioli, que reprimió a los trabajadores, digo, nos reprimió a nosotros en la Panamericana en Lear, como reprimió a los pobres en el barrio Papa Francisco. Es decir, nosotros no vamos a apoyar esa fuerza política. Por eso te digo, en vez de cargar tintas contra la izquierda, ustedes tendrían que pensar por qué después de 12 años no hubo esas transformaciones que supuestamente en el discurso decían y ganó la derecha. Tendrían que hacer una autocrítica, ¿no? Sí, a ver, ustedes son la izquierda trotskista, que es un tipo de izquierda, está bien, bueno, yo me considero un hombre de izquierda y creo que una diferencia es que
hay una lectura de la correlación de fuerza, de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la Argentina que ustedes no hacen. Ustedes siempre tienen un programa maximalista. Vamos por todo, no pagamos la deuda externa, nacionalizamos el comercio exterior, nacionalizamos las empresas, nos quedamos con los depósitos, la banca. Desde el punto de vista ético, a mí me gusta mucho esa propuesta, Nico. A Nico Magaldi le digo. ¿Por qué? Porque está bueno, ojalá podríamos... El capitalismo fracasó. Déjame terminar. Ya fracasó el capitalismo. Bueno, yo ¿Puedo hablar yo ahora? No, bueno, está bien. Pará, a ver, Marcelo. Termino. No, pasa lo siguiente. Tu planteo es completamente, para decirlo con una palabra suave, engañoso. Para no decir que es un fraude. ¿Por qué? Revolución o muerte. Es decir, acá estamos hablando, nosotros no aceptamos las medias tintas. Pero no se trata de eso. ¿No? Nosotros somos muy sensibles a cualquier progreso real del movimiento obrero. Pero ¿qué hizo el kirchnerismo? Vamos a tocar el tema de los tarifazos. Sí. El kirchnerismo fue responsable del vaciamiento energético, primero en beneficio de la española Repsol, que en realidad ni siquiera es española porque está dominada por fondos de inversión norteamericanos. Cuando Repsol vació definitivamente a YPF, reemplazaron a Repsol por un pacto con Chevron. Y ahí aplicaron el primer tarifazo de esta serie de tarifazos. Porque Macri no inventó el tarifazo. El primer tarifazo lo aplica Kicillof cuando le da a los grupos petroleros que están en Vaca Muerta, le duplica el valor del gas. Ahora Macri lo que hizo es traspasar esa duplicación del valor del gas, ¿no es cierto?, al precio de la tarifa. Entonces, ustedes gobernaron para el pago de la deuda externa, mantuvieron un 40% de precarización laboral. Una pregunta nada más y lo dejo una pregunta y te juro, y si fuera como decís vos, Marcelo, ¿por qué todo el poder económico está en contra nuestro? No, el poder económico estuvo 10 años con ustedes. El poder económico saludaba, perdóname. El Fondo Monetario Internacional, Cristina Kirchner, no, una sola cosa y te dejo, no, una sola cosa. Cristina y Néstor Kirchner en el año 2006 tocaron la campanita de la bolsa de Wall Street cuando viajaron allá e iniciaron el doloroso proceso de repago de la deuda externa. No hubo ALCA en la Argentina, no hubo ALCA en América Latina. Pagaron 200 mira qué cosa, no hubo ALCA. No hubo ALCA. Entonces, como bien dice, Macri gana, ahora le toca a Hernán como resultado de la política que llevaron adelante ustedes. No, yo digo, a mí me sorprende la vehemencia con la que discuten los últimos 12 años, que indefectiblemente a los trabajadores les fue bien, y ustedes lo saben, porque tienen compañeros trabajadores con los que hablan, a los trabajadores les fue bien, quizá usted dice, le podía haber ido mejor, tal vez, ahora que claramente le fue bien, y no ponen el mismo ahínco casualmente con el macrismo. Esto, la verdad, me llama la atención. Todo esto derivó de... Yo hice una pregunta muy sencilla, muy sencilla. Dije, hace 8 meses atrás, ¿no discutíamos salario? Porque ahora no estamos discutiendo salario. Estamos tratando de no perder el salario que tenemos y lo estamos perdiendo de todas formas. Hace 8 meses atrás, ¿no estábamos discutiendo a ver cómo resolvíamos la problemática de la tercerización? En Brasil, por ejemplo, están votando una ley que permite la tercerización en la primera actividad. Digo, eso es lo que viene para la Argentina, aviso. Hace 8 meses atrás, ¿no estábamos discutiendo el trabajo informal? Yo me pregunto, digo, esto, y se lo pregunto a la persona que está del otro lado de la cámara, esto sucedía hace 8 meses atrás y hoy es una situación diametralmente opuesta, donde estamos discutiendo, tratando de que no haya despido, tratando de abrir las paritarias con un ministro de Trabajo que te dice todo el tiempo, no nos las vamos a abrir, intentando que las importaciones no destrocen las pymes en la Argentina, intentando que el sindicalismo se haga cargo de esta situación. Evidentemente no es lo mismo. Yo lo que cuestiono es el diagnóstico. No quiero atacar a la izquierda, lo que digo es el diagnóstico. Me parece que está equivocado tal vez, porque si ustedes siguen creyendo que lo de los últimos 12 años es lo mismo que ahora, que es lo que dicen sistemáticamente, creo que se equivocan, pero se equivocan, ¿saben cuál es el problema? No es con nosotros, con los que creemos y defendemos los últimos 12 años en el que queremos. El problema es con su base, con sus propios referentes, con los trabajadores que dicen representar. Porque pregúntenles a ellos si no les fue bien en los últimos 12 años. No tengo más tiempo. De verdad, que venir otro día. Sí, un placer enorme. De verdad que está buenísimo que podamos charlar y conversar sobre todos los temas. Son varios y acá los debatimos de esta forma. Un placer, gracias por haber venido a todos. Gracias por tomarse el tiempo de venir un sábado y poder compartir con nosotros la opinión que tienen ustedes. Las 8 de la noche hacemos una pequeña pausa muy cortita y seguimos con más Remix y Noticias. Dale, manda.